Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues estoy grabando este vídeo en el día de hoy para responder a una pregunta que me hacéis todos los días, muchos de vosotros. Y la pregunta es, oye Juan, ¿qué versión de Java estás utilizando en tu curso? Y cuando me preguntan esto, sinceramente yo no sé qué responder. Y cuando no sé qué responder, pues la persona que me lo pregunta se queda así como un poco mosca, ¿no? Como un poco mosqueado, como decimos habitualmente. O cuando le digo utilizo varias, pues no le gusta mi respuesta o no la termina de entender. Entonces, bueno, pues estoy grabando este vídeo para explicar un poco el tema de las versiones de Java y para que a partir de mañana, cuando alguien me pregunte qué versión de Java estás utilizando en tu curso, tanto en el gratuito que tengo en el canal como en el curso de pago que tengo en mi página, pues les mando un enlace a este vídeo y entenderán mejor mi respuesta. Porque si no, tengo que escribir un montón en los correos electrónicos que me enviáis preguntándomelo o en los comentarios del canal para explicar esto bien, ¿no? Además, esto no quiero que nadie se enfade, con todos los respetos, el hecho de que me hagáis esta pregunta, oye Juan, ¿qué versión de Java estás utilizando en tu curso? Implica, la mayoría de las veces, no siempre, pero la mayoría de las veces, implica que yo me dé cuenta que la persona que me lo está preguntando no tiene ni idea de Java, no sabe lo que está preguntando. Así que por todos estos motivos hago este vídeo para aclarar un poco los conceptos de las versiones de Java. Vamos a ello. Mirar, ¿qué ocurre cuando una persona que no tiene ni idea de programación en Java, pues se decide, por el motivo que sea, a aprender a programar en Java, ¿no? Y se tiene que apuntar a un curso. Pues que empieza a mirar cursos por aquí, empieza a mirar cursos por allá y pregunta a los creadores de esos cursos, pues cuál es la versión que estás utilizando, ¿no? En ese curso. Y esto es porque, en muchas ocasiones, la persona que va a estudiar Java pues va a Google y le pregunta a Google, oye Google, ¿cuál es la última versión de Java en 2023? Por ejemplo, ¿no? Estoy grabando este vídeo a día 16 de marzo de 2023. Y la persona que quiere aprender a programar en Java y le pregunta esto a Google, pues cuando se lo pregunta se da cuenta de que a día de hoy pues vamos casi ya por la versión 20 de Java, ¿no? Fijaos que nos dice aquí Google que nos espera un año apasionante en 2023 porque llega la versión 20. Y claro, la persona que no tiene ni idea de programar en Java, cuando ve esto que le responde Google, esa persona llega a la conclusión de que por lo menos en un curso moderno de hoy en día deberían estar enseñándole la versión 18 de Java. Mejor aún si le enseñan la 19 y no digamos ya si le van a enseñar la 20, que creo que todavía no ha salido, ¿no? Entonces, empieza a preguntar a los creadores de los cursos, oye, ¿qué versión estás utilizando en tu curso? ¿Qué versión utilizas? Y si le respondes que utilizas una versión inferior a la 18, pues no le gusta, porque cree que el curso no está actualizado, cree que el curso está obsoleto. Y esto se debe, pues, a la propia ignorancia del que hace esta pregunta. Entonces, para aclarar un poco, vamos a ver lo siguiente. Mirad, el lenguaje de programación Java pertenecía a una empresa que se llamaba Sun Microsystems. Fue la empresa que inventó el lenguaje de programación y lo hizo a mediados de los años 90, ¿no? Después, esta empresa, bastante después, fue comprada y absorbida por Oracle, así que dejó de existir. Y a día de hoy, el lenguaje de programación Java pertenece a Oracle. Los dueños del lenguaje de programación y los que dan el soporte a este lenguaje es la empresa Oracle, pero originalmente fue Sun Microsystems. Cuando una empresa inventa un lenguaje de programación, en este caso Sun Microsystems en su día, lo que hace es proporcionar lo que se denomina una API. Las siglas vienen de Application Programming Interface o interfaz de programación de aplicaciones. ¿Qué es esto de una API? Pues básicamente la API no es ni más ni menos que una biblioteca de clases. ¿Y qué son las clases? Bueno, pues las clases son, por explicarlo de una forma sencilla y que todo el mundo lo entienda, incluso alguien que no ha programado jamás en Java, las clases son las herramientas que vas a necesitar para programar en el lenguaje Java. Por ejemplo, cuando Sun Microsystems sacó la primera versión de Java, pues sacó su correspondiente API, su correspondiente biblioteca de clases, y dentro de esta biblioteca de clases incluyó una clase que llamaron string. ¿Por qué? Pues porque esta clase permite manipular y manejar textos. Es decir, los creadores del lenguaje, pues querían dar soporte al lenguaje Java para poder manejar textos. Y para eso tenemos la clase string con todos sus métodos, sus propiedades, etc. Los creadores del lenguaje también querían dar soporte para poder hacer cálculos matemáticos
con el lenguaje de programación Java. Y para ello incluyeron la clase Math, ¿no? Entonces, esta clase Math lo que nos permite es hacer cálculos matemáticos. Y así, con todas las necesidades que se supone en aquella época, mediados de los 90, iban a surgir a la hora de programar en Java. Soporte para manipular textos, soporte para hacer cálculos matemáticos, soporte para manejar datos de tipo entero, entonces incluyeron también la clase integer, etc., ¿no? Y todas estas clases, string, math, integer, cientos de clases, se incluyeron en la biblioteca de clases, se incluyeron en la API. Y lanzaron la primera versión de Java, que fue la versión 1.0, a mediados de los 90, con su correspondiente API, que daba soporte para poder hacer todas estas cosas y muchas más en el lenguaje de programación Java. Entonces, ¿cómo va el tema de las versiones? Pues como os acabo de comentar, a mediados de los 90 sacaron la versión 1.0, ¿y qué incluía esta versión? Bueno, pues lo que incluía son las clases principales que os he mencionado, string, math y muchas otras. Incluía la máquina virtual Java, la Java Virtual Machine, e incluía el Abstract Window Toolkit, el paquete de clases AWT. Las clases se agrupan en paquetes. Entonces, incluyeron también el paquete AWT que contenía pues, un montón de clases para poder crear aplicaciones gráficas con Java. Ventanas, ventanas emergentes con mensajes, cuadros de texto para que el usuario pueda introducir información. Todo esto fue introducido en el paquete AWT. Y esto es lo que incluía la versión 1.0 y algunas cosas más, porque aquí tan solo aparece un resumen, ¿no? Muy bien. ¿Qué ocurre? Pues que la tecnología, como bien sabéis, avanza, que es una barbaridad, y van surgiendo nuevas necesidades. Entonces, 2 años más tarde, en el año 97, surgió la necesidad de poder o de tener que conectar las aplicaciones de Java con bases de datos. Eso no se incluía en la primera versión, es decir, en la primera versión no era posible conectar, por lo menos de una manera sencilla, conectar una aplicación de Java con una base de datos. Una base de datos MySQL, una base de datos Oracle, etc., ¿no? Y para ello incluyeron pues, el paquete JDBC, Java Database Connectivity, el cual tenía en su interior pues, un montón de clases que permitían conectar de una manera sencilla con bases de datos. Y también incluyeron Java Beans y muchas otras cosas, ¿no? Es decir, van surgiendo necesidades, como podéis ir viendo, y a medida que surgen necesidades, porque la tecnología avanza, se van incluyendo nuevas clases en la API de Java, en la biblioteca de Java. Por ejemplo, en el año 98 salió la versión 1.2 que daba soporte para Swing. Swing es una mejora de AWT. Las ventanas que podíamos crear con AWT pues eran muy feas. Tenían un aspecto muy antiguo, como las ventanas que tenían el sistema operativo Windows 3.11 o Windows 95, más Windows 3.11, aquellos que ya tenéis cierta edad, ¿no? Pues esas son las ventanas que podíamos hacer con AWT. Botones feos, ventanas sin sombra, ventanas que no tenían ningún tipo de efecto especial cuando las abres o cuando las cierras. Por ese motivo, en el año 98 sacaron el paquete Swing, que contenía en su interior pues, un montón de clases que daban un aspecto a estas ventanas mucho más moderno, ¿no? También sacaron las colecciones para poder manejar colecciones en Java y para poder trabajar con la reflexión en Java. Todo esto fue incluido en la versión 1.2, ¿no? Y en fin, no os quiero aburrir, pero con el resto de versiones ocurre lo mismo. Van surgiendo nuevas necesidades y van incluyendo en la biblioteca de clases, en la API, pues esas clases nuevas y van sacando nuevas versiones del lenguaje Java. Hay una versión importante que es la 1.5, en la que se incluyó soporte para programación concurrente o multihilos, el threading. Se incluyó soporte para incluir anotaciones en Java. Los que estáis haciendo mi curso de Spring sabéis de lo que estoy hablando cuando digo anotaciones. Para utilizar programación genérica, todo esto, como digo, en la versión 1.5. Así que hay versiones que son más importantes que otras porque incluyen, pues, digamos, clases clave, por decirlo de alguna forma, o clases importantes, ¿no? Y hay otras versiones, pues, que no son tan importantes. Hombre, todas son importantes porque todas incluyen novedades, pero hay algunas novedades que son más importantes que otras, ¿no? Y bueno, pues así, según va pasando el tiempo, van saliendo más y más versiones. Por cierto, antiguamente, para las versiones de Java se utilizaba la nomenclatura 1. Es decir, 1.0, 1.1, 1.2, etcétera, etcétera.
Y más tarde se decidió, no sé si fue por el cambio de empresa de Sun Microsystem a Oracle o fue por otro motivo, esto lo desconozco. El caso es que más tarde se decidió cambiar esta nomenclatura por números enteros, ¿no? Es decir, tenemos, por ejemplo, la versión 9 de Java, no la versión 1.9, o tenemos la versión 15 de Java, no la versión 1.15. Esto ocasiona que podáis ver en diferentes sitios que os hablan de la versión 5 de Java. La versión 5 de Java es la misma que la 1.5. Lo único que ocurre es que están utilizando la nueva nomenclatura de números enteros para hacer referencia a esta clase que en principio, a esta versión, perdón, que en principio se llamó versión 1.5, ¿no? Y así con las demás. Podéis verlo con 1 punto o podéis verlo con números enteros, pero están haciendo referencia a lo mismo. Entonces, una vez que más o menos esto, bueno, lo he detenido aquí en el 2014, pero esto sigue con la versión 1.9, la versión 10, la versión 11, la versión 12, y como habéis visto en Google hasta hace un instante, pues hasta la versión 19 o la versión 20, ¿no? Y van incluyendo más y más cosas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que cuando una persona que no tiene ni idea de programar va y me pregunta qué versión estás utilizando en tu curso, dos cosas. Primero, no debería de preocuparte mucho eso porque tienes que empezar por aquí, que es donde está el grueso de lo que tú tienes que aprender. Tú tienes que aprender la clase string, la clase math, la clase integer, tienes que aprender a manejar condicionales, tienes que aprender a manejar bucles, tienes que entender el concepto de la herencia, etc. Y eso, con la versión 1.0, te vale. No tiene ningún sentido que te obsesiones con trabajar, por ejemplo, con la versión 1.8, en la cual se incluyeron las expresiones lambda, que son importantes, pero no tiene ningún sentido en que te obsesiones con aprender las expresiones lambda si no tienes ni idea de manejar la clase string, de manejar la clase math o de crear un maldito condicional. Y además, lo segundo que os quería comentar es que no sé muy bien qué responder cuando me dicen qué versión estás utilizando, porque yo, tanto en mi curso gratuito como en mi curso de pago, en los dos cursos, voy incluyendo poco a poco aquellas novedades que yo considero importantes. Por ejemplo, he incluido recientemente en mi curso pues las expresiones lambda y los módulos, que aquí no aparecen porque los módulos fueron incluidos en la versión 9, de Java. Entonces, claro, yo, por ejemplo, me fijo en esta versión 8 y digo, bueno, pues ¿qué podemos incluir aquí? Pues aquí podemos incluir las expresiones lambda, ¿no? Pues esto es importante. Pues cojo e incluyo de la versión 8 las expresiones lambda. Cuando alguien me pregunta qué versión estás utilizando en tu curso, ¿qué le digo? ¿Que estoy utilizando la versión 8 cuando solamente he incluido las expresiones lambda, he ignorado, por ejemplo, los streams? O, por ejemplo, en la versión 9, que vinieron los módulos y los he incluido en mi curso porque considero que son importantes. Cuando alguien me pregunta qué versión estás utilizando, ¿le digo la 9? De la que solo he incluido los módulos, ignorando el resto de novedades, que no son pocas, que vienen en la versión 9, porque considero que para una persona que está aprendiendo a programar en Java no es del todo importante. Por eso, primero, no sé muy bien qué responder cuando alguien me pregunta la versión que estoy utilizando, porque voy incluyendo con el tiempo aquellas cosas que considero importantes, que se van incorporando con las últimas versiones. Y segundo, porque deberías de centrarte en aprender lo fundamental que está en las primeras versiones. Otra cosa, yo siempre recomiendo, esto como tema lateral, por decirlo de alguna forma, siempre recomiendo aprender incluso aquello que está obsoleto. Por ejemplo, como os he dicho antes, Swing vino a sustituir, a reemplazar a AWT. Sin embargo, yo considero que es muy importante también saber AWT para alguien que se quiere dedicar profesionalmente al desarrollo en Java. Incluso ha surgido JavaFX, que también lo incluyo en mi curso tutorizado de Java, que viene a sustituir a Swing. Pero considero fundamental que alguien que se quiere dedicar profesionalmente a la programación en Java conozca Swing, AWT y JavaFX. ¿Por qué? Pues porque Java lleva en el mercado, pues fijaos, desde el año 1995. No os podéis ni imaginar la de aplicaciones que hay pululando por el mundo desde el año 1995 que han sido construidas en Java. Alguien que se dedica profesionalmente al desarrollo en Java no va a tener que crear solamente aplicaciones gráficas con JavaFX. Tendrá que crear aplicaciones gráficas con JavaFX. Si viene un cliente y le dice que necesita una aplicación gráfica a 16 de marzo de 2023, evidentemente no se la voy a hacer en AWT, ni se la voy a hacer en Swing, se la voy a hacer en JavaFX. Pero me van a pedir muchas veces que corrija fallos
que modifique, que actualice aplicaciones que están por ahí funcionando desde hace 15 o 20 años. Y esas aplicaciones estarán construidas con Swing, estarán construidas con AWT. Si yo como programador no me preocupé de aprender Swing o aprender AWT, no voy a entender un carajo de qué hicieron en su día en esa aplicación. No voy a poder corregir un posible fallo y no voy a saber actualizar bien esa aplicación porque no sé lo que hicieron. Así que es muy importante estudiar pues aquellas cosas incluso que ya pues quedaron un poco obsoletas. Si te quieres dedicar profesionalmente a esto, si lo único que quieres es colgar un diploma en la pared de tu habitación como que has aprendido a programar en Java, no es necesario. Con que aprendas lo último, suficiente. Pero si te vas a dedicar a programar en Java, es importante que aprendas todo, incluso lo que está obsoleto. Otra cosa relacionada con esta es imposible, humanamente imposible, aprenderse para qué sirven todas las clases de la API de Java. En la API de Java, aquellos que estáis haciendo el curso de Java bien lo sabéis, hay miles de clases. Y cada clase, cada una de esas miles, cada clase, tiene decenas de métodos y decenas de propiedades. No hay cerebro humano que sea capaz de memorizar y de aprender para qué sirven todas esas clases y todos esos métodos. Para ello, lo que se hace es, a la hora de programar, tener siempre minimizada la API de Java, es decir, esas bibliotecas de clases que nos proporciona Oracle, para poderlas consultar en el momento en que necesites utilizar algo, porque tu cerebro no va a ser capaz de memorizar eso. Y para finalizar el vídeo y que terminéis de entender lo absurdo que es muchas veces que preguntéis la versión de Java, bueno, más que absurdo que preguntéis, a lo mejor no es muy absurdo que preguntéis la versión que se está utilizando de Java en un curso, pero sí que es absurdo que os obsesionéis con que se esté trabajando con una de las últimas versiones. Os pongo este cuadro para que lo entendáis. Mirad, este cuadro representa pues el lanzamiento y soporte que está dando Oracle o que dio Oracle y Sun Microsystems en su día a las versiones. Vamos a ver si podemos interpretar bien este gráfico, esta tabla. Mirad, tengo aquí en el eje Y, en el eje vertical, diferentes versiones de Java. No están todas. He puesto un ejemplo. Versión 4 de Java, la 1.4, la 1.5, versión 5, 6, 7, hasta la 13. Hay más versiones por debajo y por arriba. Y en este eje, en el eje X superior, pues tengo años de lanzamiento. Los he puesto de dos en dos. 2003, 2005, 2007, es decir, desde el 2003 al 2021. Hay años por debajo y también por encima. Simplemente son un ejemplo gráfico de algunas versiones de Java, cuándo se lanzaron y el soporte que se le dio por parte de Oracle y de Sun Microsystems. Mirad, la versión 4 de Java salió en el año 2002 y por eso aparece pues un poquito antes de 2003, ¿no? Es aquí donde empieza la barra de la versión 4 y termina pues en el 2010 más o menos, ¿eh? Con que sea orientativo nos vale para entender lo que os voy a intentar explicar. Al terminar aquí, no quiere decir que esto ha quedado obsoleto, la versión 4 de Java, y que no se debe utilizar a partir del año 2010, ni mucho menos. Quiere decir que Oracle ya no da o dejó de dar soporte en el año 2010 para esta versión. ¿Qué quiere decir dejó de dar soporte? Pues que dejó de resolver las dudas que tenían los programadores para esta versión. Oracle en su página web tiene un montón de foros, tiene un montón de personas destinadas a responder dudas. Bueno, pues en el año 2010 dejaron de responder dudas de esta versión, de la versión 4. No quiere decir que esto ya no se deba utilizar, ni mucho menos. Aquí hay muchas clases y novedades que se deben de seguir utilizando hoy en día. Igual que en la versión 1, que está en la clase String, la clase Math, todo eso se tiene que estar utilizando a día de hoy, ¿no? La versión 5 salió en el año 2005 más o menos, o 2004, finales de 2004, principios de 2005, y se dejó de dar soporte en el año pues 2010, finales de 2010, comienzo de 2011. La versión 6, pues aquí tenéis la barra. La versión 7, pues salió en el 2010, se le dejó de dar soporte en el 2014, y así sucesivamente. Y luego fijaos, aquí ni siquiera me cabe ya la palabra Java, fijaos lo que ocurre con las últimas versiones. Con las últimas versiones esto se acelera enormemente. Es decir, la versión 2009 pues salió en el 2018, más o menos, y se le dejó de dar soporte en el 2019. Es decir, dejan de darle soporte de una manera muy rápida, pero es que sale enseguida otra versión, cada una de estas versiones pues incluirá X clases que hacen
cosas que se van necesitando con el paso del tiempo, ¿no? Van surgiendo nuevas necesidades, como decía antes, y van sacando versiones con nuevas clases, y van incluyendo esas clases en la API de Java, en la biblioteca de clases. La versión 12 inmediatamente después, la versión 13... Es decir, si os fijáis, en las últimas versiones van saliendo cada vez de manera más rápida, una tras otra, una tras otra. Bien, ¿qué os quiero decir con esto? Pues que tiene poco sentido que te obsesiones con estudiar una de las últimas versiones y creas que eso es importante, que tú creas que es importante estudiar una de las últimas versiones, cuando dentro de unos meses va a salir otra. ¿Eso qué implica? ¿Que el curso que estás estudiando hoy, dentro de unos meses ya no te va a valer? Esto no funciona así. No se trata de estudiar con detenimiento y con ahínco la última versión que sale del lenguaje de programación. Mirad, aquí tengo ejemplos con las versiones 13, 14 y 15 de Java. La versión 13 de Java salió en septiembre de 2019, la 14 en marzo de 2020 y la 15 en septiembre del mismo año. Si tú te obsesionas con estudiar un curso con la versión 14, por ejemplo, pues te va a dar un poco lo mismo, porque varios meses después va a salir la 15 y varios meses después saldrá la 16. Y además, estas versiones pues incluirán cosas, la mayoría, incluso todas, que probablemente a ti, como persona que está aprendiendo a programar en Java, te dé exactamente igual, porque incluso a personas que se dedican profesionalmente a programar en Java, muchas veces una versión les da exactamente igual. Por ejemplo, por mencionar un ejemplo, la versión 13. Pues una de las características que trae es la reimplementación del API Socket, porque mejora el rendimiento de los sockets. Bueno, pues tú que estás aprendiendo a programar en Java, ¿de verdad te estás obsesionando con aprender la versión 13? No, tú tienes que preocuparte de aprender las primeras versiones que traen las clases principales, math, string, etc. Y a lo que voy, una vez que tú aprendas la base del lenguaje, vas a ser tú, de manera autodidacta, sin necesidad de apuntarte a ningún curso, sin necesidad de que te lo explique ningún profesor, el que consultará las novedades que van surgiendo en el lenguaje Java y las aprenderás por ti mismo. No vas a estar apuntándote a un curso de Java cada vez que sale una versión nueva, cada vez que sale la 16, la 17, la 18. No, pues ya me tengo que apuntar a otro curso para que me expliquen la versión 16. Me tengo que apuntar a otro curso para que me expliquen la versión 17. No tiene sentido. Tú tienes que aprender la base, lo más importante, el núcleo del lenguaje de programación Java, y una vez que has aprendido eso, tú, de manera autodidacta, sabrás perfectamente buscar las novedades que trae una versión y sabrás perfectamente utilizar, en el caso de que lo necesites, esas novedades que se incluyen con esa nueva versión. Así es como funciona el aprendizaje y el trabajo con un lenguaje de programación. Por eso, cuando muchas veces alguien me escribe, y esto me pasa muchas veces, preguntándome: oye Juan, ¿estás dando en tu curso la versión 15? Y me preguntan así, me preguntan por una versión en concreto, ¿no? Claro, esa persona, pues hombre, dudo mucho que esa persona que me pregunta, por ejemplo, por la versión 15 es porque esté obsesionado con las select classes o porque tenga que trabajar con block texts, con bloques de texto. Me extraña mucho, porque si una persona necesita trabajar con select classes, no se apunta a un curso de programación en Java. Lo que hace esa persona es consultarlo por su cuenta. Porque si a una persona le surge la necesidad de trabajar con las select classes o con cualquier otra novedad de estas versiones, si surge la necesidad de trabajar con una de estas novedades, es porque ya sabes programar en Java, porque tienes gran soltura programando en Java. Y en ese caso no necesitarás ningún curso que te lo explique ni ningún profesor que te lo aclare. Lo buscarás tú vía internet por tu cuenta. En fin, nada más. Espero que se haya entendido mi posición y mi postura acerca de las versiones de Java y por qué no puedo responder con rotundidad cuando me preguntáis la versión que estoy utilizando en mi curso. No puedo porque voy incluyendo novedades poco a poco. Nos vemos en los cursos. Hasta pronto.